Que el Señor te bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor porque estamos avanzando en nuestro estudio del libro de los Proverbios, 31 días con los Proverbios en este mes de enero. Y estamos avanzando en lo que es la segunda parte de este libro, que inicia desde el capítulo 10, que es el capítulo que nos corresponde estudiar hoy. De este capítulo 10 en adelante vamos a encontrar un contraste entre lo que es la vida del justo y la vida de aquella persona que no teme al Señor o el impío. Proverbios capítulo 10 tiene 30 versículos y estos 30 versículos vamos a distribuir este bosquejo en 5 partes. La primera parte que vamos a estar hablando es acerca del contraste entre el justo y el impío, Proverbios capítulo 10 del 1 al 7. En la segunda parte vamos a estar hablando acerca del poder de las palabras, desde lo que es Proverbios capítulo 10 del verso 8 hasta el 14. Luego vamos a encontrar lo que es la diligencia y la bendición divina, Proverbios capítulo 10 del verso 22 vamos a estar estudiando. Luego en el punto número 4, la justicia, la integridad y el temor del Señor, Proverbios 10, 17 hasta lo que es el verso 25, 27 y 29. Y al final, el destino final del justo y del necio, Proverbios 10, 23 y el verso 30. En estas 5 partes que estamos separando lo que es el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 10, encontramos en esta primera parte ese contraste entre lo que es el justo y el impío. Dice la palabra del Señor: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y aquí en estos primeros 7 versículos nosotros encontramos ese hermoso contraste, diríamos una antítesis de lo que está diciendo, haciendo esa comparación en cuanto a lo que significa vivir una vida justa y lo que significa vivir una vida impía. Entonces vemos totalmente que estos son 2 caminos que no se parecen, sino que son totalmente opuestos, son contrarios. Y nosotros vemos en lo que es esta primera parte, cómo es el hijo sabio. El hijo sabio trae alegría a su casa, el hijo sabio trae alegría a su padre, el hijo sabio es aquella persona, ¿verdad?, que trae bendición a su casa. Sin embargo, dice que el hijo que es necio es un hijo que trae tristeza, es un hijo que trae dolor, es un hijo que trae llanto. Entonces vemos completamente esta antítesis en cuanto a la alegría que trae el sabio y la tristeza o el dolor que trae el necio. A la misma vez dice en el segundo versículo que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte, hablando de lo que significa caminar en la justicia y luego en la maldad. Nosotros podemos ver en esta primera parte de Proverbios, ¿verdad? Yo podría decir lo blanco y lo negro, porque no hay temas grises, porque muchas veces nosotros en la vida cristiana pensamos que podemos llevar nuestra vida en color gris. Y realmente este proverbio se está diciendo esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. No podemos mezclar una cosa con la otra. O traigo alegría a mi familia o traigo tristeza. O soy sabio o soy necio. O las riquezas que tengo son dadas por la maldad o realmente a través de la justicia podemos alcanzar, ¿verdad?, librarnos de la muerte, dice el versículo número 2.
Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hablando del tipo de vida que vive una persona justa, aunque pase necesidad, Dios estará allí para proveerle. Pero aquella persona que camina en iniquidad, ¿verdad? Es una persona que va a pasar muchas cosas difíciles a causa de que no camina en la justicia. Es interesante, yo no sé si usted puede ver la comparación de estos dos temas, la vida del justo y la vida del impío. O sea, o es blanco o es negro, para poder tratar de ponerle un color en cuanto a cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. La mano del negligente dice que es la que empobrece, más la mano de los diligentes se enriquece. Hablando de aquella persona que está deseando alcanzar, pero no se levanta, sino que es una persona que se deja ganar por la pereza, que se deja ganar, ¿verdad? Porque el tiempo pase y solamente está soñando en su mente. Mas, sin embargo, el que es diligente, el que es disciplinado, el que se levanta de mañana, el que se esfuerza, esa persona va a ser una persona que va a empezar a enriquecer, a tener esa bendición en su vida, porque muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es meramente de soñar, y no se trata de soñar, se trata que Proverbios nos está diciendo que nos tenemos que levantar, que ser diligentes, que ser disciplinados, que tener hábitos. Y en esta hora yo quiero decirte que los hábitos son buenos para nuestra vida. Algunos científicos o neurocientíficos nos hablan de cómo nosotros podemos estructurar nuestra mente formándonos hábitos diarios, hábitos que nos ayudan a crecer como persona, hábitos de bendición, como cuando tú te levantas en la mañana, ¿verdad? El tipo de comida que comes, las actividades que estás realizando, cosas que sabes que te vas a beneficiar. ¿O eres aquella persona que está perdiendo el tiempo meramente dejando que el día corra y que traiga lo que el día traiga? ¿O realmente tenemos planes? Para este nuevo año es necesario que nosotros aprendamos, como el justo, a ser diligentes, a tener metas, a tener planes, a tener propósitos. No vivir el día a día, no vivir el mes a mes o vivir el año por lo que el año traiga, sino que tú puedas decirte cómo yo me veo de aquí cuando termine este mes, o cómo yo me veo de aquí a 6 meses, o cómo yo veo en mi vida cuando yo termine este año. Porque si tú necesitas ponerte metas espirituales, pero también metas emocionales, metas a nivel físico, a nivel de salud, porque hay gente que está enferma, pero sigue con esos malos hábitos alimenticios, no es disciplinado. Esa persona come lo que viene, no tiene aquel cuidado, vive en enojo, vive en estrés, vive en amargura y está esperando que Dios lo sane, cuando realmente esa es una persona negligente y no es una persona diligente. La diligencia tiene que ver con lo que es la disciplina que nosotros vamos a aplicar a nuestra vida día a día. Por eso dice en el versículo número 5, el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Está tocando variedad de temas. Está tocando sobre los hijos en la casa, está hablando sobre dinero, tesoros, está hablando de provisión en el capítulo 3, en capítulo 4 está hablando de trabajo, versículo 4, en el versículo 5 está hablando todavía del ahorro y del tema financiero, porque dice que el que recoge en el verano es hombre entendido y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés, tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para descansar, tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo sembrado, tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces, aquí está hablando de la importancia de que cuando es tiempo de trabajar, hay que trabajar. Cuando hay tiempo que hay que sembrar, es tiempo de sembrar. Y entonces el hombre entendido conoce los tiempos en su vida. El hombre entendido reconoce en qué etapa está en su vida. Si está en el verano, que es tiempo de trabajar. Pero el que duerme, dice, en tiempo de la siega, vergüenza. Aquí está la antítesis en este verso.
Versículo número 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos, hablando de lo que cubre a esa persona referente a sus hábitos, a lo que hay en su corazón, en la sabiduría en la que camina o en la necedad por la cual ha decidido vivir. Y luego en el versículo 7 nos habla hasta de cómo nos van a recordar. Y quizás este es un punto donde uno dice, espérate, yo no estoy pensando en morirme. Sí, pero la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. O sea, ¿cómo nos van a recordar cuando nosotros ya no estemos en esta tierra? ¿Cuán justos fuimos o cuán impíos? Porque si somos impíos, dice que se va a borrar, o sea, la memoria. La memoria totalmente, no se van a acordar de nosotros a causa de la maldad por la cual nosotros hemos caminado y por la vida impiamente que hemos llevado. Mas sin embargo, la memoria del justo, dice, será bendita, porque aquellas personas recordarán cómo nosotros nos hemos conducido en nuestra vida diaria. Entonces, entendiendo en esta primera parte del capítulo número 10 sobre el contraste entre el hombre justo y el hombre impío, hablando sobre el hijo sabio y el hijo necio, nos está hablando de esa comparación tan fuerte entre uno y la otra. Pero a la misma vez nos está hablando que la sabiduría bíblica se mide por el fruto visible de una vida alineada con el Señor. El Señor dice en el libro de Deuteronomio, os pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte, escoge. Y hoy en el libro de Proverbios nos está diciendo, mira, te voy a enseñar cuál es el camino cuando se camina por la justicia, por la sabiduría. Hasta tu nombre va a ser recordado. Tú, aunque pases necesidad, Dios estará allí para proveerte. Tú vas a poder sembrar en el tiempo del verano. Tú vas a ser una persona que lo que traigas a tu casa va a ser de mucha bendición. No estoy hablando de riquezas materiales, estoy hablando de la bendición del Señor. Entonces, ¿por qué a causa de la justicia, eso poco o eso mucho, Dios lo bendice? Pero en la segunda parte nos está hablando sobre la importancia del poder de las palabras. Y luego en el versículo 11, que es la segunda parte de este bosquejo, nos dice que es manantial de vida la boca del justo, pero que violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hasta la manera en que nosotros hablamos, la manera en cómo nosotros conversamos, las palabras que salen de nuestra boca, nos está haciendo una comparación que la persona sabia y la persona justa, su boca, sus palabras son manantial de vida, porque lleva esperanza, lleva consuelo, lleva fortaleza, trae alegría. Es una persona que cuando habla, esas palabras llevan vida. Mas, sin embargo, dice que violencia cubrirá la boca de los impíos. Yo te digo en esta hora, dime cuáles son tus palabras y yo te diré cuán sabio o cuán necio tú eres. Porque muchas veces hay palabras que salen de nuestra boca, a veces en el enojo, y tú crees que eso te da derecho a decir frases vulgares. Pero eso dice la palabra del Señor, que lo que está mostrando es el carácter de tu corazón, que ese corazón es un corazón impío, lleno de violencia y lleno de palabras corrompidas. Ninguno de nosotros tenemos derecho de expresar frases violentas si somos personas sabias. La persona sabia se guarda, se cuida y su boca, todo lo que produce es vida, manantial de vida, fuerza, bendición, ánimo, aliento, esperanza, restauración, ayuda, consuelo. Eso es lo que produce la boca de aquel que camina en la sabiduría del Señor. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Yo creo que ninguno de nosotros hemos o estamos exentos que nos hayan herido, que alguien se haya levantado contra nosotros.
que alguien habló en mal, fue fraudulento, nos hizo daño directa o indirectamente. Yo creo que todos en esta vida hemos pasado por esas circunstancias o quizás tú las estás pasando hoy. Pero dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Somos llamados de parte del Señor a buscar la sanidad en nuestro corazón y a buscar el amor de Dios en nuestra vida, porque el amor es capaz de cubrir muchas faltas. El amor es capaz de que nosotros podamos sanar lo que hay en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos agarramos de una circunstancia para enojarnos, resentirnos, amargarnos, a tal punto que esa amargura llega a nuestro corazón, a tal punto que ese dolor viene y hiere nuestra vida, en ese momento nosotros estamos dándole lugar al odio, lo cual el odio es un veneno que nosotros estamos tomando para nosotros mismos, y así nosotros muchas veces nos autodañamos a causa de guardar rencillas, enojos, resentimientos y amargura en nuestro corazón. El sabio sabe que no puede guardar esto en su vida. Que sí es cierto que estamos rodeados de un mundo lleno de maldad, que sí es cierto que estamos rodeados de muchas personas que no se acercan para hacernos bien, que sí es cierto que en esta naturaleza caída quizás nosotros mismos hemos dañado a otro, pero que el amor es capaz de cubrir todas las faltas. Luego, en esta parte del bosquejo, el poder de las palabras. En el verso 19, vamos a saltarnos del verso 12 al verso 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No siempre tenemos que decir todo lo que se nos ocurre. Nuestra mente siempre está pensando y nosotros ante cada circunstancia queremos hablar, hablar y hablar. Pero en las muchas palabras, dice el proverbista en el verso 19, no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y es que la prudencia es una compañera de la sabiduría. Y ser prudente significa que a veces, aunque tú tengas la razón, tú te tienes que quedar callado. Que muchas veces el quedarse callado va a bendecir, va a ayudar más que tú defiendas. Que muchas veces cerrar la boca puede sanar, ayudar a otra persona, aunque tú por dentro quieras decir muchas cosas. La prudencia es esta compañerita que nos ayuda a medir nuestras palabras. La prudencia nos ayuda a que nosotros cuando hablemos tengamos esa comunicación asertiva, tengamos esa comunicación precisa y no digamos más de lo que deberíamos de decir. A veces es suficiente con 1, 2, 3 cosas y no más, es suficiente. Pero luego vamos al verso 21. Estamos en esta segunda parte del bosquejo que es sobre el poder de las palabras. Verso 21 nos está diciendo: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cómo habla el justo? Apacienta. ¿Cómo habla el justo? Trae paz. Me encanta escuchar personas que dicen cuando tú hablaste o cuando yo escuché a tal persona, eso me generó paz. Y es eso lo que trae el justo. Así que tú pregúntate, cuando tú llegas a una reunión social, cuando tú estás conversando con tu familia, cuando estás hablando con tu esposo, ¿tú generas paz? ¿O realmente lo que tú estás generando es falta de entendimiento, necedad en tu corazón? ¿Realmente llevamos paz? Creo que nosotros las mujeres debemos de aprender a traer paz a nuestros hogares, a traerle paz a nuestros esposos. Que cuando nosotros hablemos en nuestra boca, las palabras que salgan de nuestra boca puedan ser palabras que apacienten. Muchas veces los esposos necesitan palabras de fortaleza, no palabras de crítica. El esposo muchas veces necesita palabras de ánimo, de que tú puedes seguir adelante, vas a pasar este problema. No estar culpando el porqué de ese problema. Esa sabiduría
se manifiesta a través de las palabras con las cuales nosotros estamos hablando. Luego en el verso 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Interesante, hablando del juicio sobre la lengua, porque muchas veces hablamos más de lo que deberíamos de hablar y nuestra boca se presta para chismes, se presta para comentarios que no edifican, se presta para situaciones que lo único que traen es destrucción. Por eso está diciendo que la lengua perversa será cortada, pero los labios del justo, dice el verso 32, saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Saber hablar. Este es el segundo punto. Saber hablar. Para saber hablar hay que saber escuchar. Y al saber escuchar te da la capacidad de poder analizar lo que estás escuchando para saber si vas a hablar o te vas a quedar callado. Y si lo que vas a hablar está guiado por el Señor y es justo y es recto. No podemos operar a través de nuestras emociones porque no todo conviene. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo conviene. Y hay palabras que salen de nuestra boca que no convienen y que nosotros tenemos que aprender. Como dice esta comparación de las palabras, nuestra boca habla de cuán sabios o cuán necios nosotros somos. Antes de hablar, necesitamos preguntarnos, ¿lo que voy a decir va a herir o lo que voy a decir va a traer vida o va a traer restauración? Siempre pregúntate. Pero si sabes que va a traer herida y va a traer daño, quédate callado. Pero si sabes que lo que vas a hablar vas a edificar, entonces abre tu boca para que tú puedas ser de mucha bendición. En la tercera parte de este bosquejo encontramos la diligencia y la bendición divina. Desde capítulo 10 en el verso 4 y 5 y luego el verso 22 y el verso 26 nos está hablando acerca de cómo es la bendición del Señor en nuestras vidas. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Luego el verso número 5 está diciendo, el que recoge en el verano es hombre entendido y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Sé que ya trabajamos ese versículo, pero quiero trabajarlo en este tercer punto hablando sobre la diligencia y lo que es la bendición divina. La diligencia no solo como un esfuerzo físico, sino como una responsabilidad moral. ¿Cómo es posible que haya hombres que no son responsables, no son diligentes y están cargando las finanzas sobre su esposa y están dejando su responsabilidad moral de ser proveedores de su casa? La diligencia viene a ser de mucha bendición de parte del Señor a aquella persona que lo practica. La bendición del Señor, hablando del versículo número 22, dice que hace énfasis de que la bendición del Señor es la que enriquece. Nos está hablando sobre que es Dios el que bendice y que muchas veces cuando nosotros estamos siendo bendecidos, nosotros tenemos que reconocer, dice el verso 22, que es la mano del Señor sobre nuestras vidas, que es el Señor glorificándose y trayendo sobre nosotros lo que es esa bendición. Por eso es que está diciendo en este versículo que es el Señor el que bendice, que es la bendición, viene del Señor y a la misma vez nos está recordando y diciéndose que no depende de la cantidad que el Señor nos está dando, sino de la bendición del Señor. En el verso 26 nos está tratando el tema de la pereza. El perezoso es descrito como alguien que perjudica a otros, no solamente se perjudica a sí mismo. Entonces, aquí habla de una persona diligente donde Dios le bendice, pero también el perezoso que alcanza, ¿verdad?, mucha calamidad a causa de no ser diligente. El trabajo honesto es parte del diseño de Dios para el bienestar humano. El trabajo no es un castigo, mi hermano.
El trabajo no es, podríamos decir, una carga que Dios le dejó al hombre. Cuando tú te levantas cada mañana, madrugas en la mañana, te alistas, te preparas para ir a trabajar, siéntete dichoso, porque el Señor te ha bendecido con un trabajo honesto, un trabajo que es bendición para tu casa, para los tuyos. Y eso es parte del diseño del Señor, que nosotros podamos traer bendición a nuestras casas de manera honesta, de manera responsable, no queriéndonos enriquecer para caer en tentación y lazo aceleradamente, sino sabiendo que poco a poco nosotros lo que necesitamos es la sabiduría del Señor para que la bendición esté llegando a nuestra casa. Luego, más adelante, encontramos la justicia, la integridad y el temor del Señor. Hablando en el verso 17 como el camino a la vida. Esto está hablando acerca de una expresión hebrea que indica dirección continua, no un evento puntual. O sea, una dirección continua, el camino de la vida, está diciendo el verso número 17. Caminemos en el camino de la vida. Esto es importante nosotros poder entender en este verso verso 27 del libro de los Proverbios, entender que el camino de la vida dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Verso 17, camino a la vida es guardar la corrección, mas el que desecha la reprensión se extravía. Cuando tú decides que te aconsejen, que te corrijan, tú caminas en el camino de la vida. Mas cuando tú rechazas la reprensión, vas a terminar extraviado. Todos necesitamos consejeros, todos necesitamos personas que estén arriba de nosotros, que estemos bajo sujeción. Todos lo necesitamos. Todos en cualquier faceta de nuestra vida necesitamos ser guiados por otros, aconsejados, corregidos y que nos digan las áreas de nuestra vida donde nosotros estamos fallando. Todos necesitamos esa guianza y esa dirección. Así que el camino de la vida es una expresión de una dirección continua, no un evento meramente puntual. Pero luego dice que el temor del Señor habla acerca de la reverencia y la obediencia que produce una vida ordenada, y además en el verso 25 que el justo va a permanecer. No significa ausencia de problemas, sino una estabilidad espiritual. Si tú estás pasando problemas, no importa que estés pasando problemas. La persona que es justa, aún en medio del problema, se sostiene porque sabe quién es su roca y su fundamento. Y en la última parte encontramos el destino final del justo y del necio. Para el necio el pecado es entretenimiento. Para el sabio la sabiduría es su deleite. Entonces, la persona que camina en el pecado se deleita en el pecado, mas no sabe que al final viene la destrucción. Pero el sabio se deleita en la sabiduría. Su casa estará firme, estará estable, porque es Dios su fundamento. Solo una vida fundada en la sabiduría divina tiene permanencia eterna. Así que para ir cerrando este capítulo 10 del libro de los Proverbios, entendemos que la sabiduría no es una teoría, sino una vida de obediencia a Dios en lo cotidiano. Ser justo no significa ser perfecto, pero vive bajo el temor de Jehová y eso lo estabiliza, le da frutos y le da esperanza. El camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, dice Proverbios capítulo 10, verso 29. Así que no significa que no vas a tener problemas, sino que a pesar de los problemas, estamos estables, estamos firmes, no nos decaemos y además de los problemas, podemos demostrar en el Señor cómo habla nuestra boca, cómo nos conducimos, esa sabiduría que está en nuestro corazón. Espero que este capítulo 10 haya sido de mucha bendición para tu vida y recuerda que seguimos estudiando el día de mañana Proverbios capítulo 11. Que el Señor te bendiga.